Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video, espacio, encuentro aquí en mis redes sociales. Y sí, ya sé que esto suena muy parecido a la presentación del Mario Pentón, pero en lo que preparo algo más serio, más formal, pues voy utilizando esta estructura bastante sencilla. Así que un saludo también para Mario Pentón. Entonces, en este video estaré comentando, tal y como había anunciado en el anterior específicamente, estaré hablando sobre el impacto que podría tener en la economía la decisión o la propuesta de, por supuesto, de aprobarse, la propuesta del gobernador Ron DeSantis de facilitar, permitir, legalizar el trabajo de menores entre 14 y 17 años. Esta medida que la promueve el gobernador, por supuesto, depende de la aprobación del cuerpo legislativo del Estado. Antes de empezar, creo que es bueno aclarar que esta medida, bueno, complementa o continúa algo que ya está permitido. Es que los menores, en efecto, los menores entre 14 y 17 años en la Florida sí pueden trabajar. Lo que pasa es que no pueden trabajar en actividades agrícolas, o sea, solo pueden hacer labores no agrícolas, y al mismo tiempo en un fondo de trabajo inferior a las 35 horas. Creo que son 30, tendría que revisar exactamente el, el dato. El caso es que no pueden cumplir una jornada completa y no pueden ser labores agrícolas. Ahora, otro elemento a tener en cuenta desde el punto de vista económico, tiene que ver con el mercado laboral, es el mito que desmonta esta propuesta del gobernador de la Florida. ¿A qué me refiero? El hecho de que haya que buscar menores de edad, y voy a referirme a menores de edad y se entiende que me refiero a entre 14 y 17. El hecho de que haya que buscar a menores de edad para resolver el problema de la ausencia de fuerza de trabajo que está creando la salida a los migrantes indocumentados, producto de las políticas de persecución a los migrantes, indica que no son los indocumentados los que le están quitando, o mejor dicho, los indocumentados no le quitan el trabajo a los ciudadanos americanos. Esto quizás no hay que profundizar mucho, pero por si acaso, si los indocumentados están empezando a abandonar sus trabajos y están buscando, o sea, el gobernador está buscando reforzar, llenar ese espacio con menores de edad, es porque evidentemente los ciudadanos americanos no están tomando esos puestos de trabajo. Ergo, no son los indocumentados quienes están dejando sin esos trabajos a los americanos, porque los americanos no quieren hacer esos trabajos. Por tanto, a partir de ahora es mucho más sencillo, más allá de que se ha demostrado otras veces, demostrar científicamente que los indocumentados no le quitan el trabajo a los ciudadanos americanos. Insisto, no hubiese sido necesario esta propuesta del gobernador de la Florida. Ahora entrando en economía, esto es una cuestión muy sencilla, lo que vamos a comentar, lo que estaré comentando ahora, y es que según los datos, hay más de 900.000 trabajadores indocumentados en la Florida, según datos del 2019-2020. Por tanto, ahora en el 25, sobre todo después de un año 23 y 24 muy intensos, podríamos hablar tranquilamente de más de 1 millón de trabajadores indocumentados en la Florida. Según estudios independientes, encuestas, la mitad de estos trabaja más de 40 horas a la semana y otros dicen que la mayoría trabaja entre 60 y 80 horas a la semana. Estos indocumentados se concentran en los sectores más duros, ya sabemos, construcción, agricultura, servicios. También representan más del 10% de la fuerza de trabajo de los 6 sectores que más riqueza producen en la Florida y que representan prácticamente el 25% del PIB. Por tanto, a nivel de empleo, son estratégicos dentro de los sectores, valga la redundancia, más importantes, días estratégicos de la economía de la Florida. Otro elemento significativo para comprender el papel de los migrantes en el mercado laboral es que producen una riqueza de aproximadamente 12.000 millones de dólares anuales. Algunas estimaciones nos sitúan por encima de los 14.000. Y además generan en materia de impuestos más de 1.000 millones anuales. Ahora concentrémonos en la cantidad de trabajadores y el fondo de horas. Pues bueno, por el otro lado tenemos a los jóvenes de la Florida. Los jóvenes entre 14 y 17 años pues también llegan casi al millón. Eso es un dato interesante. Sin embargo, de estos, solo 110.000 aproximadamente, poco más de 100.000, está buscando empleo, y de ellos más del 75%, aproximadamente el 75%,
ya tiene empleo, por tanto la capacidad de dar empleo a estos jóvenes es muy elevada. Esto lo que significa que los jóvenes, la Florida, entre 14 y 17, estos menores de edad, prácticamente no están buscando trabajo. ¿Qué quiere decir todo esto? Que el día de mañana, cuando se eliminen estas restricciones al trabajo, si se consigue, pues simplemente la salida de estos indocumentados no podría ser llenada con estos jóvenes, porque simplemente no hay suficientes jóvenes menores de edad buscando trabajos, y los que están buscando trabajo pues prácticamente la mayoría ya lo tiene. Ya esto, por supuesto, se puede responder también con la idea de que evidentemente no saldrán los 900.000 indocumentados a la Florida, saldrá un grupo, y ese grupo que salga sí puede ser ocupado ese espacio por los jóvenes. Ahí entra otro problema, y es que estos indocumentados, como ya he mencionado, trabajan la mayoría más de 40 horas a la semana, una carga que no puede asumir un joven de entre 14 y 17 años, en primer lugar porque tiene que estudiar también, segundo por las propias condiciones de trabajo, lo cual se le suma otro elemento, y es que el trabajo no es solo un trabajo de largas horas, sino que también un trabajo físicamente muy intenso, es un trabajo extendido, un trabajo fuerte. Eso quiere decir en realidad que no es que solo van a salir 20.000 indocumentados, por tanto los jóvenes pueden ocuparlo. Eso quiere decir en realidad que ni un solo joven, de manera tendencial, ¿no? Lo más probable es que ni uno solo, de un solo adolescente de la Florida pueda ocupar el espacio laboral de un indocumentado, por la larga jornada y por la rudeza de este tipo de trabajo. Por tanto, esta política, bueno, espero que haya quedado claro, ¿no? Es simplemente que no es una cuestión solo de cuántos jóvenes hay, cuántos indocumentados y si pueden llenar el espacio. Es simplemente que los jóvenes no pueden ocupar esos trabajos por las características de esos trabajos, del mismo modo que una goma de una bicicleta no le funciona a un carro. Esta metáfora no es para nada ofensiva, es solo para ilustrar cómo lo que no funciona en un lugar, es decir, lo que no funciona en un lugar, cuando se pone, simplemente no va a generar nada. No es una cuestión de números, es una cuestión de cualidades, de características, de idoneidad, y que en este caso pues simplemente no se cumplen. De ahí que podamos hablar que el intento que busca esta ley de llenar el mercado laboral pues simplemente no va a funcionar. Podemos estar hablando claramente de una política fallida que está siendo el resultado de la necesidad que está creando en el mercado laboral la persecución a los migrantes, pero que esa política simplemente no va a resolver el problema. Por supuesto, los resultados van a ser la caída de la producción y todos los efectos dominó que esto va a llegar, y que por supuesto va a afectar a la inmensa mayoría. Recordemos que en economía todo está conectado y eso merece su propio programa, pero la realidad es que esto va a afectar la producción, por tanto, toda la cadena de valor, y también va a afectar el consumo, lo cual es un doble ataque negativo al crecimiento de la economía. Esta medida también, lo digo brevemente, tiene otras aristas que mencioné en el video anterior, y es que la ley, no, si bien no va a obligar a los jóvenes de esta edad, a los adolescentes, a trabajar, pues simplemente es el único mecanismo legal para frenar el trabajo infantil. Al desaparecer, pues simplemente va a proliferar, sobre todo en estas edades. Pero eso no es lo importante en este encuentro, sino la dimensión económica, que ya la vimos. Es decir, desde el punto de vista de la política económica podemos entender por qué no va a funcionar. Entendido el funcionamiento, cómo no se va a poder llenar con adolescentes el espacio vacío que dejen los migrantes. Insisto, no por cantidad, sino también por características. Y bueno, espero que haya quedado claro en un episodio, este video bastante breve. Espero que se haya entendido todo, y que si les gustó, por supuesto, que bueno, se puede entender que es muy sencillo, lo compartan con sus amigos, enemigos, quienes ustedes crean que puedan reflexionar o disfrutar este video. Así que muchísimas gracias, nos vemos pronto, un fuerte abrazo.